Bienvenidos a D-News. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Guerra en Ucrania. Zelensky participa en la cumbre europea, donde insistirá que sus aliados le brinden aviones de combate y armas para su guerra contra Rusia. Perú, paro nacional. Mientras las protestas se incrementan, la CGT de Perú y el Sindicato de Trabajadores de la Educación hoy se movilizan para exigir la renuncia de Boluarte. Chile, toque de queda por los incendios. El gobierno chileno estableció toque de queda debido a los territorios afectados por la ola de incendios que golpea el centro-sur del país. Todavía quedan 84 focos activos fuera de control. Turquía, rescates contrarreloj. Decenas de países y organizaciones se unieron para colaborar en las labores de rescate, cansados por el terremoto que dejó al menos 15.000 muertos. Ecuador, piden revisar el escrutinio. El ministerio rechazó los resultados denunciando irregularidades en el proceso. Según el Consejo Nacional Electoral, casi 70.000 actas presentan inconsistencias. Estados Unidos, China. Biden baja el tono, no buscamos un conflicto. El mandatario estadounidense busca bajar la tensión con China luego de la baja que generó la decisión de eliminar el globo. Zelensky participa en la cumbre europea, donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este jueves para participar en la cumbre de la Unión Europea. Recordemos que en la noche del miércoles, Zelensky estuvo junto al presidente Emmanuel Macron y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, consideró la visita del gobernante ucraniano como un día histórico para Europa. Así vemos cómo va a ser la foto principal de Zelensky, la mano en el corazón, como solemos verlo al presidente de Ucrania. Recordemos que el presidente de Ucrania se encontraba en París en reunión con Emmanuel Macron y juntos desde París han viajado a Bruselas para participar de la cumbre, donde luego también el mandatario ucraniano tendrá una reunión bilateral con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En este preciso momento estamos escuchando el himno ucraniano y Zelensky con la mano en el corazón, por supuesto, lo cantaba y lo siente. Estas son imágenes en directo, en vivo, desde Bruselas. Bienvenido a tu casa, bienvenido a la Unión Europea. Fue el saludo del jefe del Consejo Europeo a Zelensky.
Este es el segundo viaje que hace al exterior. Recordemos que el primero fue a Estados Unidos y el segundo lo hizo a Gran Bretaña para reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak. Luego se reunió con Emmanuel Macron, su par francés, y juntos viajaron a Bruselas para participar junto a otros líderes mundiales en la cumbre de la Unión Europea. Así vemos a Zelensky como camina junto a autoridades de la Unión Europea, saluda uno por uno, agradece, asiente con su cabeza. La agenda de Zelensky también incluye un discurso ante una sesión plenaria extraordinaria del Parlamento Europeo antes de reunirse con los dirigentes de la Unión Europea. Escuchamos los aplausos y así lo reciben al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Agradece Zelensky. Saluda. Se lo nota contento, con fuerza, para dar este discurso tan esperado. We are here today on this historic occasion to welcome the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, to the European Parliament. Así lo reciben en esta ocasión histórica, como han mencionado, en este comienzo de la cumbre en la Unión Europea. Since the brutal, illegal invasion of sovereign Ukraine by Russia. Condenan la invasión ilegal de Rusia en Ucrania y destacan el liderazgo de Zelensky. When the world thinks of Ukraine, they think of the heroes fighting the odds, of David beating Goliath. They think of the icons of Snake Island, the warriors of Mariupol, the liberators of so many occupied towns and villages. También dedican un aplauso para Turquía sobre el devastador terremoto que ha ocasionado más de 15,000 muertos este lunes. We understand that you are fighting not only for your values, but for ours, for those ideals that bind us as sisters and brothers. They make us all European, because Ukraine is Europe and your nation's future is in the European Union. Ucrania es Europa, es la declaración de la unidad del bloque continental. We know the sacrifice that your people have endured for Europe, and we must honor it not only with words, but with action. Sabemos with the political will el sacrificio to ensure easier trade and with the fastest possible accession process. With funds for your people, with help in reconstruction, with training for your troops, en esta invasión with military equipment and defense systems de Rusia a Ucrania, you need el sacrificio and now states must que hace consider Europa quickly as a next step providing long-range systems and the jets that you need to protect the liberty too many have taken for granted. Our response must be proportional to the threat, and the threat is existential.
I grew up hearing my grandparents' stories of my country's last 3 fighter planes, when all seemed lost, when they had no ammunition, no food and no hope. Brindan un gran mensaje al Kremlin que no van a deponer sus fuerzas ante esta situación. After what was at stake. The planes meant one more day of liberty, just long enough for help to arrive. They meant peace. You do not need to convince anyone here of how essential it is to support Ukraine, to back all those giving No their necesitan lives, convencer to a support todos the de values esta we preach sensibilidad with concrete measures en este tema tan to ensure importante. victory, real peace based on your 10-point Piden plan, paz, accountability for those una who paz committed real, war crimes, and for the protection of freedom for all Ukrainians. y una protección para todos los ucranianos. En este mensaje de unidad ante Europa, The promise that I made to you when we met in Kiev last April. We have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail. Peace will reign. You will win. Slava Ukraini. Zelensky agradece, aplaude también a las palabras en este discurso de unidad. Ucrania ganará, Ucrania vencerá. Es el mensaje final. Y los aplausos que lo acompañan. Ahora vamos a escuchar a las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Слава Україні! Aplaude. Шановна пані президент, дорога Роберта, я дякую тобі за ці потужні слова і дякую за твою особисту увагу, дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність, дві якості, які ми Los líderes mundiales бачимо незмінно у atentos al час discurso de теперішньої боротьби Zelensky. за Європу. І чиє поєднання завжди є передумовою Contando la прогресу. situación Європі que vive пощастило, Ucrania, що у цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у європейському парламенті, y también, por принциповість supuesto, en та este енергійність discurso мають hará абсолютну mención більшість. para sus Ya, aliados, donde va a pedir que le brinden aviones de combate, Шановні, armas, шановні представники Європи, por шановні supuesto, лідери Європи, усі que Europa ми, los acompañe європейці, кожен і кожна з сотень en мільйонів esta людей на guerra нашому континенті que Ucrania vive суміщаємо frente a ці Rusia. два статуси представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що наша Ha Європа, destacado el apoyo сучасна de Європа, Francia, мирна Європа de дає Reino світу. Unido, European también de way of Alemania. life. Європейський шлях життя. Європейський Y спосіб ahora життя. continúa con su mensaje al resto de правила Europa життя. para que se Коли comprometan кожен і кожна мають con la ayuda значення. para When the Ucrania, law rules. Верховенство para права. seguir combatiendo Коли держави прагнуть бути Rusia. соціальними, а El суспільства presidente відкритими. Коли de España, різноманіття Pedro є Sánchez, цінністю, а también ha цінності ratificado різних, su apoyo a поєднані Zelensky справедливою рівністю. Коли кордони не para seguir порушені, haciendo але їхній frente a la перетин invasión не rusa. відчувається.
коли люди Esto lo ha dicho en declaraciones вірять у завтра і готові a los вийти на periodistas. площу, щоб вибороти También своє завтра, Países коли між Bajos no descarta президентом і enviar ayuda протестувальником militar a лише Ucrania. один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. La primera ministra de Це Estonia наша Європа, такі наші правила, ha pedido такий una наш compra way conjunta de of armas life. para Ucrania. La primera Y la ministra de Ucrania Estonia, Kaja Kallas, It's way home. ha expresado que los países de la Unión Europea deberían comprar conjuntamente armas y municiones para Ucrania. Es muy importante que aceleremos la ayuda militar a Ucrania. Зараз я тут, щоб захистити Fue lo шлях que ha додому expresado нашого la народу. primera ministra de Усіх Estonia. українців, усіх українок різного віку та різних політичних переконань, різного соціального статусу, різного погляду на релігію, різної особистої історії, але Varios однієї países з вами усіма європейської історії. Ya se han mostrado a favor Ukrainian de Ucrania, European dando way su of apoyo, life намагаються знищити como lo ha тотальною hecho війною. también Але для чого? Francia, Що після українського європейського способу donde життя ayer знищити Zelensky se ha reunido con європейський Macron, шлях як anteriormente такий. Для también кожного з усіх con el 27 primer елементів ministro of the británico Rishi European Sunak, way of life 27 країн donde ha Євросоюзу. conseguido su apoyo Ми це не дозволимо. frente a la invasión rusa. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територією в тій або іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Así Щоб vemos бути la здатним atención вести цю війну, de los Кремль eurodiputados que lo han абсолютно цинічно, recibido послідовно, con крок un за кроком, caluroso рік за роком aplauso знищував a Zelensky, те, що ми бачимо в основі. esperándolo escuchar con sus importantes palabras. Algunos líderes europeos y que infiltró agentes del servicio secreto con tareas de inteligencia. Is going to be a member of the European Union. The European Union that is Y ha winning. destacado la unidad del bloque frente a esto. Más aplausos para Zelensky. Dear friends, perhaps some of you didn't feel earlier the power of the European way of life, and now together Ukraine and the European Union countries have made justamente our strength valora of this. Why is it possible? Because we lo poderoso, combine a principled lo and importante energetic approach. del apoyo de Europa We're all equal in y el representing bloque europeo. Europe and integrity. Somos todos iguales We know that everybody is a leader of Europe in cuando their representamos a Europa. lives, in their specific lives. We're not going back in front of the enemy. We are defending ourselves. We're not losing time. We're changing ourselves. And we are changing things. Europe will always be and remain Europe as long as we're together, as long as we take care of our Europe, as we take care of the European way of life. I thank all of Mientras nos mantengamos you. I unidos invite all of you y cuidemos de nosotros, to Ukraine. Glory to all Ukrainians and who fight, and Habrá glory to Ukraine. gloria a Ucrania. De pie nuevamente. Aplausos y más aplausos Thank you very much. para Volodymyr Zelensky. Quien cerró su discurso con gloria a Ucrania.
Perú, paro nacional. La CGT de Perú y el Sindicato de Trabajadores de la Educación se movilizarán este jueves para exigir la renuncia de Dina Boluarte. A través de sus redes sociales, el SUTEP informó que en la próxima marcha pedirán la consulta sobre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución política. Los maestros y auxiliares de educación nos unimos a las justas luchas del pueblo para exigir de una vez por todas el adelanto de elecciones generales para este año 2023 y la convocatoria a un referéndum para que sea el pueblo quien decida si quiere una nueva constitución, se lee en el pronunciamiento. En medio del anuncio del paro, la región Puno advirtió que no cesarán las protestas en su localidad y ahora han señalado que van a realizar diversas manifestaciones de forma indefinida pese al desabastecimiento de alimentos, medicinas, agua y combustible. Boluarte insiste en que no va a renunciar a la presidencia. La presidenta de Perú ha vuelto a descartar que vaya a dejar el cargo, mientras nuevas movilizaciones y protestas están previstas para este jueves, afirmando que con su renuncia no termina la crisis y que solo una minoría le exige. Con respecto a eso, sostuvo que el Congreso y la comisión que corresponda deberá resolver ese litigio. Al igual que Boluarte, el premier Alberto Otárola insistió que el posible adelanto de elecciones generales está en manos del legislativo y que quedan atentos a sus movimientos. Ante el paro nacional convocado para hoy, Boluarte le pidió al sindicato que la dejen trabajar y les ofreció sentarse a negociar. Señores de la CGP, sentémonos, conversemos y pongamos la agenda país por delante, ha reclamado. Con respecto a la violencia, denunciaron el uso de granadas lacrimógenas como proyectiles para matar. La jurista Mar Pérez, parte de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Perú, comentó el caso del manifestante de 55 años, Víctor Santisteban, muerto el 27 de enero último, sobre el cual el gobierno niega responsabilidad. Víctor Santisteban murió por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, disparada por la policía, violando el procedimiento establecido, declaró la jurista. Para la abogada no se trata de un caso excepcional, sino de un modus operandi de la policía, pues la misma noche al menos otras 6 personas recibieron disparos en la cabeza. Además, investigarán en Perú a mandos policiales por detenciones arbitrarias. La Fiscalía de Perú anunció este martes el inicio de una investigación preliminar de 60 días por abuso de autoridad contra altos mandos por las detenciones de estudiantes que se hicieron en Lima. En el contexto de las protestas, los uniformados violaron la autonomía universitaria e irrumpieron de manera violenta en la Universidad de San Marcos de Lima. Eurodiputados le pidieron a Josep Borrell un llamado a la paz en Perú. Legisladores del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea solicitó al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores que se envíe una delegación de alto nivel para buscar una solución política a la crisis que azota al país. El español Manuel Pineda y los portugueses Sandra Pereira y José Guzmão demandaron que la comunidad internacional tome cartas en el asunto y no mire para otro lado. Turquía. Rescates contrarreloj. Más de 45 países ofrecen su ayuda a Siria y Turquía tras los terremotos. Decenas de países y organizaciones se unieron para colaborar en las labores de rescate
tras el desastre causado por el terremoto de este lunes, que ha causado al menos 15.000 muertos y más de 50.000 heridos. Se ha producido el esperado apoyo de España y muchos otros países miembros de la Unión Europea, así como también la unidad del Mercosur, materializado en el envío de equipos para remover escombros, junto con otra búsqueda de rescate. Grecia, que a menudo mantiene relaciones complicadas con Ankara, ha trasladado un equipo de 21 socorristas, 2 perros de rescate, un vehículo especial de salvamento, un ingeniero de estructuras, 5 médicos y expertos en planificación sísmica. Estados Unidos ha dicho que está comprometido a ayudar a los residentes a ambos lados de la frontera, devastada por los seísmos, pero Washington ha descartado tratar directamente con el gobierno sirio. Estas son imágenes en directo desde Turquía, donde continúan las labores de rescate. Así vemos cómo siguen sacando escombros para seguir con la búsqueda de sobrevivientes. Chile, toque de queda por los incendios. El gobierno de Boric estableció la imposición en algunos de los territorios afectados por la ola de incendios forestales que golpea el centro-sur del país. La ministra del Interior, Carolina Toja, detalló que serán los jefes de defensa nacional de las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, actualmente bajo estado de excepción constitucional, quienes decidirán el alcance de la medida. Una semana de incendios forestales en Chile. Hay 84 focos activos que están fuera de control. Los siniestros forestales estallaron hace una semana en el centro-sur chileno y han arrasado con más de 310.000 hectáreas y 1.180 viviendas, ocasionando lesiones variadas a poco más de 2.000 personas. Así como también 5.500 damnificados. En esa línea, la ministra del Interior, Carolina Toja, sostuvo que los incendios activos en el país son 311, de los cuales 180 están controlados y 84 están fuera de control. Por su parte, aseguró que la situación está mejorando, pero que están en alerta con el objetivo de que el fuego no se extienda a otras zonas. Un día mejor que días anteriores. Ayer hasta ahora estábamos hablando de 42 mensajes SAE, mensajes de evacuación. Hoy día solo fue necesario hacer 13. Es un día donde no tenemos que lamentar nuevas personas fallecidas, aunque sí tenemos un recuento que va acumulándose de los daños que se han generado, que ciertamente es muy preocupante y que no permite bajar la guardia, porque como sabemos en los días por venir seguimos teniendo una alerta importante y parte de ella está en regiones que todavía no están en el foco de la crisis, y toda la preocupación está en que no se extienda hacia allá. Más de 100 aviones desplegados para combatir incendios en Chile. El gobierno detalló que 122 aviones están trabajando para detener los incendios forestales que afectan a esa nación. Además, hay otras 6 aeronaves contratadas para estas funciones. Además, arribaron a Chile 150 brigadistas de México y 20 de Colombia como ayuda internacional. Por otra parte, en el anuncio rectificaron que la cifra de fallecidos es de 24, pues antes se había hablado de 26 muertes. El fuego está lejos de ser controlado en Chile a una semana de que se declarara una ola de incendios en la zona sur-centro del país.
El presidente Gabriel Boric anunció el miércoles que se impondrá un toque de queda en las regiones devastadas, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Las zonas específicas serán definidas próximamente por los jefes militares de cada región. El gobierno explicó que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas afectadas por la emergencia. Según el Ministerio de Interior, se prevén 2 días más de alerta por altas temperaturas. El recuento mantiene en 24 las víctimas fatales, mientras que los heridos llegan a 2.180. Los incendios han destruido completamente 1.180 viviendas y han dejado sin hogar a 5.560 personas. Más de 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios trabajan en la extinción de 89 de los 311 incendios que están activos. Son las peores cifras desde el comienzo de la actual crisis. Los equipos locales de rescate cuentan con la ayuda de contingentes de México, Colombia y España. Existe consenso científico en señalar que el comienzo de los incendios en Chile es 99,7% por responsabilidad humana, ya sea por intencionalidad o por descuido. Lula da Silva llega a Estados Unidos. El mandatario brasileño visitará a su par Joe Biden para reencauzar la relación entre ambos países. Apenas un mes después de asumir su tercer mandato, Lula será recibido por Biden el viernes por la tarde en la Casa Blanca. Según la Casa Blanca, Biden y Lula abordarán el apoyo firme de Estados Unidos a la democracia brasileña y los desafíos en común como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el fortalecimiento de la paz y la seguridad y la migración regional. Un gran tema de afinidad entre Biden y Lula será la lucha contra la radicalización de la extrema derecha, representada por el bolsonarismo en Brasil y el trumpismo en Estados Unidos. Por otro lado, Lula recibió en Brasil a la canciller francesa para relanzar los nexos entre ambos países. El presidente de Brasil recibió a Catherine Colonna para reflotar las relaciones bilaterales después del tercer retorno al poder del ex sindicalista. Reforzamos los lazos y la alianza entre Brasil y Francia en la cultura y en relaciones económicas y defensa, escribió Lula en Twitter, tras encontrarse con Colonna en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Junto a su par brasileño, Mauro Vieira, la jefa de la diplomacia gala, aseguró que su gobierno reconoce la importancia de la Amazonía brasileña y estudia junto a la Unión Europea formas de ayudar financieramente mediante el Fondo Amazónico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Lula a revertir la crisis humanitaria de los Yanomami. La reserva Yanomami, ubicada en la frontera con Venezuela, es la mayor tierra indígena de Brasil, donde viven unos 30.000 miembros de esta etnia. En 4 años, niños y personas mayores han muerto debido a causas relacionadas con la desnutrición y la falta de atención médica a enfermedades evitables y tratables, de los cuales 99 niñas y niños fallecieron en 2022 cuando gobernaba el expresidente Jair Bolsonaro. Bolivia. Luis Fernando Camacho acusó a Luis Arce de imponer una autoridad extrajudicial en Santa Cruz. El gobernador de esa localidad acusó al gobierno de consolidar un golpe en la región mediante la designación de una figura judicial leal al oficialismo. El líder de la oposición se pronunció por medio de una carta escrita desde la cárcel, donde permanece detenido acusado de delitos de terrorismo durante la crisis política de 2019. El objetivo final del gobierno masista es de estructurar nuestra institución para colocar un gobernador funcional a sus intereses y apagar la lucha por la democracia, sostuvo. Mientras tanto, Camacho se encuentra a la espera de una audiencia que determine si seguirá vinculado a la gobernación de Santa Cruz. Estas son las noticias económicas del día.
Venezuela. La inflación en enero fue del 39.4%. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, esta suba representa 2.2 puntos porcentuales más que en diciembre. En tanto, la tasa anualizada fue del 440%. Estas cifras sugieren que la economía venezolana entró en una fase de fuerte aceleración de la inflación como expresión de la inestabilidad macroeconómica que se ha venido observando, señaló el observatorio. Esta inestabilidad, prosiguió, se debe a que el gobierno no pudo seguir sosteniendo la estabilidad del tipo de cambio que aplicó hasta agosto pasado. Wall Street sufre una caída en medio de la incertidumbre por el aumento del tipo de interés en Estados Unidos. Los principales índices de la bolsa registraron una baja. Mientras tanto, desde la Reserva Federal señalaron que en un intento de bajar el nivel de inflación, el organismo puede dar más pasos para aumentar el tipo de interés. Así, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, afirmó que la tasa de entre 5 y 5.25% parece una vista muy razonable de lo que tendremos que hacer este año con el fin de bajar desequilibrios de la oferta y la demanda. El Salvador aumentó un 59% las exportaciones de café en 2022. El Banco Central de Reserva precisó en sus valoraciones anuales que las exportaciones del grano dejaron al país 177.97 millones de dólares. Fuentes del gremio dijeron que el monto de las exportaciones es el mayor desde 2013. El principal destino del producto es Estados Unidos, con cerca del 50%. Estas fueron las noticias económicas del día. Ecuador. Piden revisar el escrutinio. En su petición, el ministerio rechazó los resultados, denunciando ciertas irregularidades en un proceso que describió como errático y lento. En su comunicado, el ministerio remarca que pasaron más de 48 horas y lejos de tener certezas que el pueblo ecuatoriano exige, nos hemos llenado de incertidumbre. Según el Consejo Nacional Electoral, casi 70.000 actas presentan inconsistencias. Por último, el gobierno declaró: instamos a sus autoridades a que agoten todos los recursos disponibles que permitan esclarecer con claridad, contundencia y sin el menor rezago de duda a la voluntad popular. Contrario al sentimiento del Ministerio del Gobierno, el presidente Guillermo Lasso reconoció los resultados del referéndum. Por otra parte, la Revolución Ciudadana de Ecuador rechazó el acuerdo con el presidente Lasso. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, líder del partido, manifestó que su movimiento rechaza el llamado del mandatario Guillermo Lasso a un acuerdo nacional tras la derrota del gobierno en las urnas. En un mensaje, Correa manifestó que eso no es creíble, no es sincero y está repleto de cinismo. Señor Lasso, usted es parte del problema y no de la solución, declaró el exmandatario, quien se pronunció a favor del adelanto de elecciones presidenciales para anticipar la salida del actual jefe del Ejecutivo y poner fin a la tragedia nacional. La Iglesia Católica pidió el miércoles la liberación de los manifestantes cubanos presos por las inéditas protestas del 11 de julio de 2021 que reunieron a miles de personas.
oído mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Como se llame, amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias. El cardenal hizo la petición al término de una ceremonia para conmemorar los 25 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a la isla. Pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 490 manifestantes recibieron sentencias definitivas, algunas de hasta 25 años de prisión. Hay 43 que aún esperan decisión del juez tras su apelación. El tema está allí sobre la... Estados Unidos, China. Biden baja el tono. No buscamos un conflicto. Luego del derribo del globo chino, Biden busca descalar la tensión con China. El presidente de los Estados Unidos aseguró que su país no busca un conflicto con la nación asiática, a pesar de las rispideces que generó la decisión de eliminar el objeto volador. Competiremos de lleno con China, pero no buscamos un conflicto, y ese ha sido el caso hasta ahora, dijo en una entrevista. Biden parece intentar aligerar la tensión después de que el sábado un avión de la Fuerza Aérea derribara un enorme globo chino que sobrevoló gran parte de Estados Unidos, según Washington, con fines de espionaje. A la pregunta de si el incidente ha dañado considerablemente la relación con China, Biden contestó que no. La OTAN denunció un incremento del espionaje de China en Europa. Jens Stoltenberg, secretario general de la organización, afirmó que Beijing ha aumentado enormemente la inversión de sus capacidades militares y advirtió a los países de la Alianza Atlántica a permanecer vigilantes. Si bien no confirmó el hallazgo de globos espías en Europa, el funcionario señaló que el incidente en Estados Unidos podría también estar solamente ligado al país americano. Lo que ocurre en Asia afecta a Europa y lo que ocurre en Europa afecta a Asia y a Norteamérica, declaró Stoltenberg. Con estas declaraciones, el representante de la OTAN mostró su apoyo al accionar de Estados Unidos para con el globo chino. Por su parte, el gobierno de Biden cree que China trabaja en un programa de espionaje que ya ha afectado también a Latinoamérica y Europa. Piden cerrojo a fondos electorales ilícitos en El Salvador. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2024, organizaciones públicas demandan al Tribunal Supremo Electoral la creación de una unidad que fiscalice fondos de partidos y candidatos y que se extremen los controles y auditorías para evitar violaciones de la ley. De los 12 partidos, Nuevas Ideas y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional le negaron las cifras de financiamiento a Acción Ciudadana, pese a que es considerada información oficiosa, dijeron activistas. La Asociación Acción Ciudadana es un grupo que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación ciudadana. La verificación consiste en conocer el listado de donantes y revisar que no se sobrepasen los montos de donaciones, mientras que la fiscalización conllevaría una revisión profunda de contratos, facturas, listas detalladas de donantes y demás información.